Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta doble celebración, y a lo mejor más de doble, que supone el estreno de esta estupenda sede de la editorial Reus, que ellos mismos dicen que todavía no está todo en orden, pero que a mí me parece fantástica, y al mismo tiempo del libro del que somos coautores, del que soy coordinadora, y que tiene el honor de ser el primero presentado en esta sede. Entonces, bueno, el esquema del acto, respecto al cual yo tenía todas las inseguridades, y esto me quita muchos nervios decirlo, todas las inseguridades, porque hay muchísima gente que dijo que iba a procurar venir y no sabía yo muy bien cómo era la situación. Bueno, pero estamos los que estamos y estamos estupendamente. Bienvenidos, bienvenidas. El esquema del acto va a ser la intervención de la editorial Reus en la cara de Florencio. Esto de estar en una mesa pues tiene su... y menos mal que no hay focos, Florencio, eso alivia mucho. Florencio por la editorial Reus, Leticia como directora de la colección de mediación dentro de la editorial Reus y también del proyecto de la mediación en un proyecto pionero dentro de la Complutense, de la Universidad Complutense, en el que también está Ignacio. Ignacio también está como coautor, como co-compañero de todos los caminos también de ese proyecto y también del curso que compartimos de mediación. Y yo que os explicaré un poquito el libro, y como parte final, siguiendo la estructura del libro, tiene un bloque final que habla de práctica, de que la mediación educativa se puede llevar a la práctica y produce muchos beneficios, mucha transformación a nivel personal y contextual. Y he querido que ese testimonio nos lo dé Maite Mayor, que está como coordinadora en un proyecto de mediación en un instituto Galileo Galilei de Alcorcón, y que os va a hablar de cómo realmente se puede llevar a la práctica y es transformativo y muy beneficioso. Y ya el cierre nos lo va a hacer un alumno precisamente de este instituto, Daniel, que ha escrito una letra preciosa sobre mediación y que vamos a tener aquí la oportunidad de compartirla como cierre. Pues ya, Florencio, tienes la palabra. Voy a ser breve, daros la bienvenida a todos, muy agradecidos por la asistencia. También deciros que la sede de la editorial la ponemos a disposición de todos los mediadores. Ya os podéis poner en contacto con Leticia para lo que queráis sobre el asunto. Y doy paso realmente a los que hacen el circo, a los que ponen los libros, a los que los escriben, porque siempre yo tengo una frase que si no fuese por estos autores no habría circo, ni aquí, ni en estos libros, ni en otros. Entonces es de justicia que, dado que nosotros básicamente somos editorial jurídica, pues eso es de justicia que empiecen a hablar realmente los protagonistas, que además dirán cosas bastante más interesantes. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, solo añadir una pequeña anécdota. Florencio es un gran facilitador, ha sido realmente un contacto estupendo. Sí, hemos salvado escollos de plazos y escollos de... y hemos aprendido mucho también juntos, ¿verdad, Florencio? Sí, es que ella lo facilita bastante y es muy trabajadora. Muchas gracias. Gracias. Y tienes la palabra, Leticia. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que, como decía mi buena compañera y amiga Mariluz, estar hoy aquí presentando este libro pues es motivo de muchas satisfacciones. Primero,
porque es el libro de una colección muy querida y llevamos mucho tiempo pensando en la mediación educativa a gran escala y Mariluz ha asumido el reto porque lo presentamos en esta sede y lo inaugura este libro, esta presentación y también pues porque somos coautores de un capítulo en el cual pues, proyectamos una experiencia que hemos desarrollado muchos años. Yo quería tener unas palabras de agradecimiento porque es otra de las satisfacciones. Es el futuro. Presente y futuro. Sí. Solo falta el árbol. El árbol, bueno, el árbol está. No, el árbol lo tengo varios. Bueno, decía que quería empezar también agradeciendo, pues bueno, al profesor Roger Vide, que no estaba hoy con nosotros, pero que fue el que me puso en contacto, en concreto pues bueno, con Jesús Pinto y con Florencio, y que pensaron pues ya hace muchos años, allá por el 2005, que era entonces ya interesante pues apostar por la mediación, para que se investigara, para que se estudiara y también para difundir. Entonces, bueno, pues cuando surgió este proyecto de una colección de mediación y entonces le llamamos de resolución de conflictos en una editorial como es Reus, pues eminentemente jurídica y de tanto peso y de tanto prestigio, yo reconozco que tuve una sensación de vértigo importante, porque era un compromiso, era un gran compromiso y desde luego el reto era enorme. Es verdad que, como decía el profesor Roger Vide, estamos ante un árbol frondoso, es decir, ahora mismo desde el año 2006 tenemos 13 títulos en materias tan diversas como es la mediación electrónica, la mediación educativa, que es la de hoy, mediación en el ámbito sanitario, organizacional, mediación familiar, es decir, bueno, yo creo que abarcamos prácticamente casi todos los contextos y los que nos faltan están, digamos, estarán en esta colección, yo espero que muy próximamente. Es una apuesta, como digo, de la editorial que viene, yo creo que viene a cubrir un espacio fundamental y este espacio con esta colección de libros también se va a completar y se está completando ya con el anuario de mediación que tuvimos también la suerte de poderlo presentar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación pues hace unas semanas, es decir que todo es motivo de satisfacción y de alegría porque sí que es cierto que ha habido antes y ahora también mucho trabajo, mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas, de hacerlas bien y mucho compromiso, ¿no? Como decía Florencio, también de los autores, de la editorial por supuesto por apostar, pero también de los autores, pues en este caso de este libro, pues la coordinación, sabemos el esfuerzo que lleva, porque bueno, pues todos los, digamos, es la suma de cada uno, ¿verdad? Y bueno, pues el resultado está aquí, es un resultado muy potente, muy interesante, pero como digo, hay esfuerzo, hay compromiso, hay ilusión y ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Así que bueno, pues enhorabuena en este sentido y también gracias. Y quería también específicamente agradecer a Mariluz, que hace mucho tiempo importante, eligió venir a Complutense para formarse como mediadora. 2005. No me atrevía yo a tanto, pero bueno, tú lo dijiste. Así que, bueno, pues ella se capacitó primero como mediadora y la verdad es que apuntó tantas maneras que cuando terminó el curso le tuvimos que lanzar una oferta de esas que no se pueden rechazar, ¿no? Así que le ofrecimos que se incorporara al equipo a trabajar pues, con Ignacio, que es nuestro entrenador, con Paloma, que es la coordinadora, con Inés, que trabaja en la planificación, y este equipo, que estamos aquí todos de la mano, felices y satisfechos, pues hizo que Mariluz se encargara de las prácticas, que por cierto es una parte importantísima del curso, y que, bueno, pues que tacita a tacita, poquito a poquito, pudiéramos llegar hasta donde estamos, ¿no? A ser al año que viene un máster y tener pues casi 40 centros de prácticas, que creo que solo pueden decir muy pocas universidades en España, por no decir que ninguna, y muy pocas instituciones. Y eso también es gracias al esfuerzo y también a la ilusión y al cariño, ¿no? Y a la perseverancia y a la tenacidad, a veces testaruda como ella sola, pero lo posible. Así que... Aclaro bueno, que una parte de mi apellido segundo es aragonés. Bueno, entonces ya lo tenemos todo. Haces entonces nada. Bueno, gracias a eso que hemos digo ahora mismo, bueno, pues
yo creo que unas prácticas de primera y sobre todo, bueno, pues digamos, la satisfacción de dar una formación que queremos, ¿no? También quiero agradecer, no está aquí, pero de alguna manera está, porque está en el prólogo, a nuestro amigo y compañero Ramón Alzate, porque, bueno, pues él también hace muchos años tuvo la valentía de irse a San Francisco, trabajar en los community boards, y de esa filosofía de la que él se impregnó y que ya se estaba llevando a la mediación educativa por aquel entonces en San Francisco, como digo, bueno, pues fue capaz de traerlo a las Ikastolas, al País Vasco, y además, bueno, pues de seguir invirtiendo en mediación y en formación de mediadores, y nos contó pues aquellas experiencias y de, bueno, digamos, de aquello Sí. fue llegando todo Ha esto. sido realmente el maestro, ¿no? En esta materia yo En creo que esta nos ha ilustrado muchísimo y nos ha abierto muchos caminos, ¿no? Y con esto quería enlazar con, digamos, en esta apuesta, precisamente el libro anterior a este ha sido el de mediación electrónica, en el que también participa él con el profesor Eduardo Vázquez. Y digo que quería enlazar con esta idea de este enfoque global del que habla Ramón Alzate, porque precisamente ese es el que nos ha, también nos ha ilustrado para poder poner en práctica todo el proyecto de mediación dentro de la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2004, el rector de la universidad, entonces el profesor Carlos Berzosa, nos ofreció bueno, pues la posibilidad de implementar un proyecto de mediación. Él lo entendió en ese momento para, bueno, que los conflictos que llegaban a la inspección de servicios, al régimen disciplinario, pudieran tener otras vías de gestión, de solución, de transformación, porque también veía que muchos de los conflictos no se solucionaban fácilmente, que quedaban enquistados por años y que al final, bueno, pues perdían todos. Así que, bueno, en ese momento me ofrecieron la oportunidad de empezar a pensar en cómo podría ser llevar la mediación a un ámbito educativo, de educación superior, ¿no? No había experiencias en España, las que había en otros países estaban más vinculadas a la oficina del defensor del universitario y, bueno, no era exactamente lo mismo. Y nosotros teníamos claro que lo que queríamos era, bueno, desarrollar sistemas cooperativos de solución de conflictos dentro de toda esa pirámide, dentro de toda esa comunidad que es la educativa, como digo, la de educativa, de educación superior, donde tenemos personas que trabajan, por lo tanto es un ámbito laboral, donde los chavales, la gente estudia y transmitimos valores, y al mismo tiempo donde las personas, muchas de ellas son familia también, familia real, es decir, y sobre todo donde se convive mucho tiempo por muchos años, ¿no? Así que, bueno, empezamos a pensar que esto tenía que ver con mediación familiar, educativa, laboral y también organizacional. Así que, bueno, este proyecto empezamos a pergeñarlo y en este proyecto pues tuve la oportunidad y la suerte de contar con mi compañero y buen amigo Ignacio Bolaños, con el que ya trabajábamos en los entrenamientos del especialista. Asumimos el reto y nos pusimos manos a la obra. Y yo recuerdo en ese momento, pues lo mismo, una sensación bueno, de ilusión, pero también el miedo de enfrentarte a una comunidad que no ha oído hablar de la mediación, donde los egos, hay que decirlo también, son muy altos, ¿no? Y sobre todo, bueno, donde vemos pues, todo lo que ocurre en las organizaciones, ¿no? Pues esto, el gobierno compartido, lo que siempre decimos, ¿no? A veces que los roles no están muy claros, y bueno, la escasez de recursos, más en los últimos tiempos, la competencia entre los departamentos también, ¿no? Así que, bueno, pues empezamos a pensar en la comunidad de una manera, con este enfoque global, teniendo en cuenta que tenía que permear, bueno, pues toda esa pirámide, y entonces empezamos a trabajar en difusión, empezamos a trabajar en formación, empezamos a formar altos cargos, cargos intermedios, desde el año 2004. Ahora acabamos de empezar, yo no sé si es el 13º o 14º curso, ya vamos pasando de los gerentes, vicegerentes, decanos, vicedecanos, vamos permeando, ¿no? Es decir, está llegando pues esta formación de entre 35 y 50 horas de técnicas de gestión de conflictos, de comunicación, bueno, pues a todo el personal, tanto de personal de administración y servicios como docentes, esto es muy importante, ¿no? Es decir, estamos llegando a todos y el estudiante está también recibiendo vamos a empezar con una formación más específica y desde luego lo que queremos es
digamos, que nos llegue a todos, ¿no? Porque al final estamos todos en el mismo barco, ¿no? De modo que, bueno, pues este proyecto tan querido para nosotros significaba que la formación en mediación era importante, pero también el poder ofrecer servicios de mediación. Así que, bueno, pues estos servicios que empezaron siendo solo internos para los conflictos que surgían dentro de la casa, ¿no? Y en relación con profesores, alumnos y estudiantes, bueno, pasando el tiempo nos dimos cuenta que era importante también ofrecerlo a la sociedad. Entonces, en esta etapa estamos ahora. En el año 2007 se creó el Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos y, bueno, pues todo el servicio que habíamos creado en su día en la Inspección de Servicios de la Complutense se trasladó al instituto y, bueno, pues como digo, en el momento actual pues estamos ofreciendo, seguimos haciendo formación de altos cargos, cargos intermedios, y así, pues bueno, llegando a todos los estratos, y al mismo tiempo estamos haciendo este servicio también para la sociedad en todos los contextos. Hay que decir que dentro de este servicio, que tenemos el área de familia, el área organizacional y el área educativa, Mariluz es la coordinadora dentro del Instituto Complutense de Mediación también de este área de mediación educativa. Así que bueno, yo no quiero emplear más tiempo porque hay muchas palabras muy interesantes. Sí quería decir que en estos avances que hacemos, yo creo que los hacemos entre todos, recientemente se ha aprobado en los estatutos de la Complutense que la mediación sea derecho de los trabajadores, tanto de docentes como de personal de administración y servicios y de los estudiantes. Entonces yo creo que esto es un gran avance, es la primera universidad que conozco que dentro de los estatutos ha conseguido y esto ha sido también gracias al apoyo de muchas personas que están implicadas en este proyecto. Para terminar, solamente pues una frase de Plutarco que hace tiempo me la encontré, ya hace muchos años, y hoy casualmente me ha vuelto otra vez. Por lo que yo llamo el redondo y seguro azar, y dice algo así: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Y digo yo, como decía Pedro Salinas, ese redondo y seguro azar, resulta que la mediación tiene luz, y mira qué curiosidad, qué casualidad, qué redondo y seguro azar que se llame Mariluz, la persona que trae, digamos, bueno, pues esta lámpara a la mediación educativa. Así que muchísimas gracias, enhorabuena, y bueno, este es un éxito de todos, pero tú eres la que ha tirado de ello. Gracias, Mariluz. Te ha puesto el foco, te ha puesto el foco. Que estas cosas todavía las tengan nerviosos, sobre todo cuando estamos así tan en familia. Buenas tardes. En primer lugar, pues yo también quiero demostrar mi agradecimiento en primer lugar a la editorial Reus por dos cosas, por ofrecernos esta nueva casa de la que todos somos un poco miembros, ¿no? Y sobre todo por seguir haciendo libros en estos momentos en los que de verdad que yo creo que es todo un reto y muchas veces la sensación de no sé, seguramente que igual todavía vosotros sois capaces de verlo de otra manera, ¿no? Pero a veces da la impresión de que esto de los libros ya es algo contracorriente y por supuesto que yo no creo que sea así, pero a veces da esa sensación, ¿no? Hoy venía pues, ¿por qué no decirlo? Venía repasando el libro en el metro y es verdad que cuando miras por encima de los libros y ves que el 90% de las personas que están alrededor están hundidos en su móvil o en su tablet, piensas, bueno, alguno en la tablet va leyendo algún libro, pero generalmente parece como que ya está, bueno, es extraño, ¿no? Ver a alguien leyendo un libro. Entonces, bueno, la verdad es que yo me iba con tu libro y va así. Y bueno, gracias por seguir haciendo libros y la verdad es que es un gusto y yo espero que eso dure mucho tiempo. Seguro que sí. En segundo lugar, pues obviamente a mí me gustaría decir unas pocas palabras solo en relación al libro por el cual nos hemos reunido hoy, ¿no? A mí me gustaría pues hablar de algunas cosas que el libro transmite, ¿no?
si realmente creemos en lo que decimos que significa la mediación, y sobre todo cuando hablamos de que la mediación pues es esa manera de dar protagonismo a los demás, y esa manera bueno, pues de trabajar, de crear espacios, de generar oportunidades donde los demás son los auténticos protagonistas, ¿no? Eso es lo que suele definir el papel no de la mediación, el papel de la persona que lleva la mediación, que generalmente es la persona mediadora, y que obviamente no habría mediación sin personas mediadoras, ¿no? Cuando miras este libro, pues lo primero que te llama la atención es esa capacidad de Mariluz de dar protagonismo a los demás. Es difícil encontrar un libro en el que, quizás os pueda parecer una tontería, pero para mí es importante, ¿no? En el que el tamaño de la letra de la coordinadora es exactamente el mismo que el de las personas que colaboran con ella en el libro, en el que las personas que colaboran con ella en el libro están prácticamente al mismo nivel, y realmente no tenía por qué ser así, pero supongo que Mariluz ha decidido hacerlo así porque precisamente creo que es alguien que encaja perfectamente en lo que realmente supone ser una persona mediadora, ¿no? Es que me insistió. No me cabe duda, y además es que si ella insistió, seguro que no se os ocurrió llevarle la contraria. Bueno, es esto, ¿no? Y a mí me parece que esta es una idea bonita. No tiene por qué ser así, y no necesariamente haría falta, y estaría muy bien con que apareciese simplemente su nombre, pero me parece que eso refleja algo de lo que se transmite después dentro de este libro, ¿no? Dentro del libro se habla de mediación en contextos educativos y de mediación en diferentes ámbitos relacionados con la educación, con diferentes terminologías. Yo recuerdo cuando hace un montón de años, es verdad que no estamos hoy para poner fechas, pero cuando hace un montón de años se hablaba de la mediación como un sinónimo de resolución de conflictos y como un sinónimo de acuerdo, y recuerdo que a veces cuando hablar de mediación se hablaba como algo sinónimo a cambio o algo que tenía que ver con cambio, era algo que a veces se vivía como peligroso, porque daba la impresión de que cuando hablabas de cambio estabas hablando de otras cosas, que ya no era mediación. Y la palabra cambio, mira que es bonita, y mira que refleja un montón de cosas que tienen que ver con lo que pensamos cuando pensamos en mediación, pero durante un tiempo parecía como que era una palabra un poco tabú en el contexto de la mediación. Por fortuna, yo creo que Mariluz nos devuelve y nos confirma esa idea de cambio a lo largo de todo lo que hay aquí dentro de este libro, ¿no? ¿Qué mejor contexto de cambio que los contextos educativos? Entendiendo el cambio como lo entendemos en mediación, no como esa manera de cambiar a las personas para que sean otras, sino esa manera de ayudar a las personas a que cambien lo que tienen a su alrededor y a que cambien aquello que quieran cambiar. Me parece que ese matiz es un matiz tan importante y que a veces se olvida, y que a veces se olvida no solamente en el contexto de la mediación, cuando nos creemos tan importantísimos como que no somos capaces de cambiar a nadie, somos capaces de dar herramientas para que las personas decidan si quieren ese cambio. Y sí que es verdad, y yo creo que en el contexto de la formación, en el contexto educativo, ¿quién no piensa que cuando está dando clase, cuando está trabajando con sus compañeros, cuando estás trabajando con los estudiantes, no estás generando un contexto de cambio, sino que estás haciendo, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que la palabra cambio está vinculada al concepto de transformación que aparece a lo largo de todo el libro, y aparte vinculada a ese regalo de herramientas, ese regalo de métodos para que se puedan aplicar. A mí me parece que en el ámbito de la mediación eso quizás ha tenido pocas oportunidades. Yo tengo la sensación de que
muchas veces cuando se escribe sobre mediación, se escribe sobre lo que es la mediación, sobre lo que no es, sobre las escuelas, pero pocas veces se dan instrumentos concretos, se ofrecen maneras de hacer las cosas, se ofrecen herramientas para que las cojas y las utilices si quieres, o si no, no. Herramientas para que puedas ayudar a que esas herramientas se generen otras herramientas. Y todo eso está aquí en este libro, insisto, desde la humildad de quien no ha querido resaltarse como la persona que ha creado el contexto para que el libro se produzca. Todos los que aquí hemos aportado algún pequeño granito de arena no lo podríamos haber aportado si no se hubiera generado ese contexto. Solamente quería transmitir una cosa más, porque creo que además en este encuentro en el que estamos me parece que se producen esos elementos también, ¿no? Esos elementos que significan que podemos entender la mediación como ese espacio de intercambio en el que, bueno, a veces es difícil diferenciar quién está llevando la iniciativa y de qué estamos hablando cuando en los espacios de comunicación nos juntamos personas diferentes con diferentes aproximaciones. El que Mariluz nos presente aquí a una parte importante de su familia, el que estén las compañeras de su... Antes decían, nosotros somos de la parte anterior. Y claro, cuando ellas decían, nosotros somos de la parte de antes, pues claro, los de la mediación que somos de los de ahora, pues no, tampoco, ¿no? Y a mí me parece que esa idea de decir, no son cosas separadas, ¿no? Que decías, son cosas que van juntas y que van a ir siempre juntas. Porque al final no estamos hablando de cosas que son, pues eso, compartimentos estancos, estamos hablando de niveles donde esa persona mediadora está incorporando cuando está trabajando, cuando está educando, cuando está incorporando a su familia, está incorporando a su experiencia, a su aprendizaje, está incorporando a sus compañeros, está incorporando todo. Todo forma parte de aquello que tú pones en marcha cuando estás trabajando como mediadora. Y me parece que eso es algo que merece la pena destacar. Yo, por último, he aprendido de la coordinadora de este libro a recordar que, por mucho que lo digamos, no debemos nunca olvidarnos de prestar atención a las emociones, a la parte emocional, no de los conflictos, en la parte emocional de todo nuestro trabajo y a la parte emocional de todo aquello con lo que estamos de alguna forma viviendo. Me parece que el recuperar esa visión emocional de la mediación en los contextos educativos que tú incluyes deliberadamente en el texto, pues me parece que además es una oportunidad para recordar a todo lo que se hace en el libro que no hay que hablar de las emociones, hay que vivir con ellas y practicarlas, ¿no? Que hablar es fácil, pero pues es... Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir de eso? Tengo guardada una carta que Mariluz me escribió el día que terminó su curso. Es la única carta que me han escrito. Y pensaba, digo, pues estaría bien recordar algunas de las cosas que allí decías, pero luego pensé que no, que es confidencial. Lo que sí quiero decir es que realmente esa parte emocional de lo que eres capaz de transmitir en todo tu trabajo realmente es algo que estaba en esa carta, que estaba en los abrazos que nos das cada vez que nos encontramos y está en todo lo que nos estás ofreciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pues me toca el turno y bueno, si hay una cosa de la que yo intento huir porque me conozco, es de las situaciones emotivas, porque con frecuencia en ellas naufrago y claro, con compañeros así es difícil, con palabras así es difícil, con contextos así, este arropamiento es difícil. Sin embargo,
como los conflictos son oportunidades y esto es lo que nosotros vendemos e intentamos practicar, practiquemos. Y os voy a hablar exactamente de la gestión positiva de conflictos y mediación en contextos educativos, este título tan largo que ya implica bastante ambición respecto a lo que uno quiere conseguir, pero que no puede ser de otra manera tocando educación y tocando mediación. Y casi todos y todas que estáis aquí sabéis de qué hablo, ¿no? ¿De dónde sale este libro que yo agradezco desde la editorial hasta, y sobre todo en el inicio, es decir, la raíz más cercana, que es la propuesta de mi querida Leticia, que tuvo una tarde de decirme: Mariluz, ¿quieres escribir te apetecería, exactamente dijiste esto, te apetecería escribir un libro de mediación educativa? Fíjate, si me apetecía, tenía yo ya aquí el bulle por aquel entonces, y claro, fue rápido el decir sí, y fue toda una oportunidad que siempre agradeceré, y he sido tremendamente afortunada también en los compañeros y compañeras de equipo a los que habéis señalado que están aquí en la redacción de cada capítulo, que tienen mucho que ver también con la estructura del libro y que no han podido estar presentes, excepto Leticia e Ignacio, pero que yo sí los tengo muy presentes. Y bueno, esa raíz cercana está en Leticia, que hace la propuesta. Es un privilegio en el contexto que me la hace y en el contexto que sale el libro, porque realmente es un libro atípico dentro de la colección, dentro de la, mejor dicho, de la editorial Reus, que es una editorial típicamente jurídica, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y sin embargo es una muestra de que la mediación es interdisciplinar y que bebemos de muchas fuentes y que todas esas fuentes nos valen porque la persona es algo integral que está compuesto por muchas facetas y que a todas ellas tenemos que atender en mediación. Las otras raíces más profundas de este libro están en eso que traía Ignacio del contexto de arropamiento que hay hoy aquí, de mi pasado en educación, que no es pasado, que es absolutamente presente y que será futuro, no puede ser de otra manera, y que corresponde a una pasión mía, que es la educación, compartida con la pasión por la mediación, cuando en el 2005 yo llego al experto en mediación que era en ese momento, que ahora es especialista y que el curso que viene será máster, como decía Leticia, y seguimos caminando juntos y es todo un privilegio. Esa pasión por la mediación la descubro en ese momento al formarme como mediadora, de la mano de mi maestro, que siempre será mi maestro, y al cual escribí un poema como maestro al terminar el curso, esa carta a la que él alude, de agradecimiento, ¿no? por todo el descubrimiento que fue el saber, el acercarme a la mediación, que yo no sabía por aquel entonces muy bien lo que era, y descubrir todo el potencial que tenía para fundirse con la educación, todo el potencial que tenía de cambio, como dice muy bien Ignacio, que yo siempre aviso cuando iniciamos el curso, ¿verdad? Estáis en línea roja de peligro. Una vez conocidas todas estas cosas, vuestros conflictos los vais a gestionar de otra manera y vais a dejar de decir tensión con el otro, esta otra vez aquí, esta otra, no va a cambiar, enfocando el otro, a responsabilizarte exactamente, tensión con el otro, ¿qué puedo hacer? Y eso yo viví que tiene una capacidad transformativa a nivel personal y a nivel de contexto, a nivel ambiental, a nivel de clima de convivencia tan tremenda,
que por aquel entonces, que yo llevaba muchos años ya en educación, he pasado por infantil, primaria, secundaria, por todos los cargos directivos posibles, proyectos de innovación en Salamanca, en Barcelona y aquí en Madrid, pues yo seguía continuamente intentando adquirir conocimientos para seguir en educación, profundizando e innovando. Encontré en la mediación un filón que nunca terminaré de agradecer, y esas son las raíces profundas de este libro, que por eso tiene este enfoque tan educativo, pero también tan prometedor de que el cambio es posible y es deseable a nivel personal y también contextual. Y en el contexto de educación, efectivamente, es muy trascendente esto, porque se trata de dar, como decía Ignacio, las herramientas adecuadas a las personas para que gestionen de forma positiva sus propios conflictos. ¿Por qué esto es importante? Pues yo vi y vivencié y he seguido continuamente comprobándolo en la práctica, dando mediación, dando formación en mediación. Vi que cuando las personas tenemos conflictos, nos la jugamos todo, permitidme el lenguaje coloquial, en la respuesta que damos, en la respuesta que construimos. Efectivamente, nuestro estilo de respuesta, que yo lo entendí durante el curso y me pareció todo un filón, nuestro estilo de respuesta ante las tensiones, ante los conflictos, tiene un componente altamente educativo. Aprendemos desde pequeños a dar respuesta a los conflictos y somos más asertivos, menos asertivos, más agresivos, menos agresivos, más colaboradores, menos, y esto se puede aprender, y a mí me parece genial enseñarlo a los niños. Yo empecé a dar formación a los mediadores y comprobé, uniéndolo a la formación al profesorado, que ya llevaba casi 10 años dando por aquel entonces, vi que efectivamente iba a los centros, formaba a los mediadores y muchas veces esa formación no se llevaba a cabo en un proyecto de mediación y desaparecía. Además, efectivamente, cuando oía a los mediadores entre pares, entre sus iguales, hablar de mediación o ponerse a hacerla en los entrenamientos o en casos reales, yo veía con la dignidad que se ponían en el espacio de mediación y cómo se transformaban incluso alumnos de estos titulados, que a mí no me gusta titular, como conflictivos. Y eso poco a poco empecé a tener claro dos cosas. Una, que ese beneficio a mí me parecía muy interesante hacerlos llegar a todos los niños desde infantil hasta la universidad, para que tuvieran a mano las herramientas adecuadas para gestionar positivamente sus conflictos. ¿Por qué? Pues porque cuando los humanos nos ponemos en tensión con el otro, o abordamos de forma positiva en fases iniciales esa tensión, o normalmente permitimos, cuando el foco de la culpa la ponemos en el otro, no promovemos un cambio en positivo y el conflicto escala por territorios destructivos, ¿no? Eso es una responsabilidad muy grande y causa mucho dolor. Lo sabemos los mediadores más que de sobra, ¿no? Por los casos en los que mediamos. Y dar a las personas desde pequeñitos estas herramientas me parece construir un mundo más habitable y personas más felices. Y eso
enseguida vi que tenía que llegar de alguna manera a todos los niños, no solo a los que se formaban como mediadores. Y luego una segunda cosa que fui teniendo clara es que efectivamente la mediación se estaba llevando a cabo formación en proyectos de mediación, pero no permanecían. Y a partir de ahí ya escribí algunos artículos que desarrollaban ese tema. ¿Qué pasa con la mediación? Las luces y las sombras de la mediación. Luces, es fácil deducirlas de todo esto que hablamos de la capacidad transformativa que tiene el ponerse ante los conflictos y llegar a escuchar al otro, entender al otro y ser capaz de flexibilizar posturas y llegar a acuerdos. Si llegan a acuerdos o no, hay un espacio de transformación, seguro, de las personas, ¿no? Y sin embargo, en muchos centros eso no permanecía. Entonces, ese análisis de por qué, esas son las sombras de cómo se estaba implementando la mediación, esas sombras había que subsanarlas. Y siguiendo de la mano de nuestro querido Ramón Alzate y su modelo global, en un artículo que salió en el curso pasado en la revista Convives, en un monográfico que hubo sobre mediación escolar al que me invitaron a participar, yo ya diseñé lo que era la concreción de ese modelo global teniendo en cuenta todas estas cosas y más, y es la mediación educativa contextualizada. Y dándole vueltas a esto, estaba cuando Leticia dijo: ¿te apetece escribir un libro sobre mediación educativa? Y bueno, me pareció muy adecuado encontrar un formato que tuvo dos escollos en la toma de decisiones. Uno, escribirlo sola o con compañía. Decidí que era con compañía porque siempre es mucho más rico el equipo. Es verdad que, como pasa con los conflictos, pues supone obstáculos, supone trabajo, sin embargo, vencerlos es estimulante y además es enriquecedor lo que sale, el resultado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado estaba la decisión sobre el formato del libro. En mediación escolar encuentras cosas muy prácticas, guías prácticas de cómo implementar la mediación, o encuentras cosas teóricas. Y no encuentras mucho. Y a mí me pareció, y esto es en lo que más tardé en decidir, adecuado estar a caballo, que el libro estuviera a caballo entre lo que es un formato más académico, y estaba más dentro de lo que significaba la colación de mediación en Reus, y lo que es un formato más divulgativo. Y de acuerdo con todo eso, diseñé el índice, es decir, la estructura del libro. En la presentación ya se analiza la situación de la mediación escolar y se aclara por qué a mí me gusta llamarla mediación educativa. Yo tengo la convicción de que todo lo que entra en un centro educativo debe ser instrumento para educar. También la mediación, y de hecho, bueno, luego os va a hablar Maite de cómo eso se puede llevar a la práctica, y Dani es un ejemplo, y veréis que la mediación sirve para educar, no solamente a las personas, pero yo quería, mejor dicho, que no solamente fuera a las personas que se forman en mediación dentro de los centros escolares, sino también a todos los demás. Y en la estructura del libro la llamé educativa y además la llamé contextualizada. ¿Por qué contextualizada? La contextualización concreta un poco lo que es el modelo global como modelo práctico, de forma práctica de implementar ese modelo global. Y es, en los centros educativos hay un documento de obligado cumplimiento
que es el plan de convivencia. Y dando formación, yo llego a un centro y siempre pido, ¿dónde está me dejáis vuestro plan de convivencia? Y la mayor parte de centros te enseñan el reglamento de régimen interno y eso me parece una pérdida de lo que implica la oportunidad de hacer un plan de convivencia donde esté insertado el proyecto de mediación junto a otros, para que no ocurra lo que está ocurriendo en algunos centros, que se pone un servicio de mediación y es aquello, permitirme lo coloquial, como un grano que sale, pero no transforma la cultura de centro. Debe transformar y debe permear, como ha ocurrido en el Galileo Galilei al cabo de 10 años. Debe permear. Y lo que creo que aporta este libro es que esos programas que contextualizan la mediación educativa insertada en un plan de convivencia, permiten que toda esta filosofía que subyace a la mediación llegue de forma educativa, de forma insertada en el currículum explícito de los centros educativos, a todos los niños, niñas, adolescentes que tenemos en los centros. Y ese es el segundo bloque. El segundo bloque del libro son los programas que yo recomiendo para insertarlos en el plan de convivencia y que contextualicen la mediación, para que no haya nada en el centro que chirríe. Y esos programas son educar en gestión de conflictos desde infantil, hablamos desde infantil, primaria, secundaria y la universidad, ¿no? Educación en gestión de conflictos, educación emocional, educación en habilidades sociales y comunicación eficaz. Y en ese diseño busqué a las personas pues, más competentes dentro de lo que yo conozco para desarrollar cada uno de los temas. Yo he desarrollado la educación en gestión de conflictos, es mi pasión. Os confieso que es el capítulo que más me ha gustado escribir y es el que más me gusta insertar en la formación que doy a todas las edades y en todos los contextos. Y luego el de educación emocional lo escriben Raquel Palomera y Beatriz de León, dos profesoras de la Universidad de Cantabria, estupendas, que tienen un máster y están desarrollando cuestiones muy interesantes respecto a la educación emocional y de ellas podemos aprender todos. Y de habilidades sociales y comunicación eficaz escribe el capítulo Inés Monjas, que tenía unas ganas tremendas de venir y participar con nosotros aquí en el evento y no ha podido. Inés Monjas es creadora del PEIS, es un programa de educación en habilidades sociales interesantísimo que ya existe desde hace unos años paralelo a eso, tanto en el primer bloque que desarrolla la mediación educativa contextualizada como en el que desarrolla la mediación en secundaria, hay un tema importantísimo en los centros a desarrollar. Normalmente en los centros que se forman mediación hay un servicio de mediación, pero la disciplina sigue siendo punitiva, norma, sanción, y chirría un poco respecto a lo que es el planteamiento de la mediación como instrumento educativo, el devolver, como decía Ignacio, el protagonismo a los mediados, el que eso lo hagan alumnos y ayuden a sus compañeros para resolver conflictos y que lleguen a acuerdos, es muy interesante, pero chirría respecto a que ocurra algo antinorma y la reacción sea exclusivamente el castigo. Y entonces desarrollamos la disciplina educativa versus punitiva, es decir, no norma castigo, sino que la disciplina en sí, que tiene que existir, tenga ese enfoque educativo también. El siguiente bloque desarrolla cómo llevar eso
esto que promovemos a infantil y a primaria lo escribe Lucía Gorbeña. Lucía Gorbeña, directora de GEUD, instituto que está asociado, instituto universitario, creado por Ramón Alzate y que pertenece a la Universidad del País Vasco, súper competente, muy colaboradora, muchos años con nuestro curso. Lucía Gorbeña desarrolla esos dos temas y desarrolla un capítulo posterior del diseño de proyectos de mediación en centros. Y el siguiente aspecto en ese bloque, el siguiente capítulo en ese bloque, lo desarrollo yo en la mediación educativa en secundaria, cómo llevarla a la práctica. Y luego está también en la universidad, cómo llevarlo a la práctica, que lo escriben Leticia, Ignacio y Fernando Díez. Faltaba en esa estructura del libro, faltaba cómo, para animar a la gente a que realice esto y lo lleve a la práctica, los proyectos de mediación en centros educativos, faltaba darles la herramienta de cómo diseñar los proyectos, y lo hace muy bien, como os he dicho, Lucía Gorbeña, y también cómo crear, desarrollar los planes de convivencia para que sean un documento que yo llamo vivo, o no un documento bonito y guardado en el cajón, sino un documento vivo en el que se inserten todos estos programas. Y este capítulo lo desarrolla, lo escribe Pedro Uruñuela. Pedro Uruñuela ha estado mucho tiempo en el Observatorio para la Convivencia en Educación, en alta inspección, es el presidente de la asociación Convives y bueno, es una persona referente en convivencia que hoy tampoco puede estar aquí pues porque está muy solicitado como los demás, ¿no? Y por último, hay un bloque en el que yo he querido desarrollar, bueno, he escrito sobre el espacio de la resolución de conflictos y la mediación educativa en la familia, porque me parece que había que hablar de contextos educativos y no de centros escolares, en la familia y en el espacio familia-escuela. Eso estaba todo por hacer y me parece que había que aportarlo también. Y por último, todo esto es teoría y es práctica de cómo llevarlo a cabo, pero había que demostrar que era posible. Y entonces hay un último bloque donde están recogidos muchos centros con muchos proyectos muy diversos, porque ese tal cual es el paisaje de la mediación educativa, diverso, diversísimo. Hemos querido aportar una forma casi ideal de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pero algunas personas que lo han leído ya me han devuelto que les vale. Eso es de lo que se trata. No hace falta llevarlo a cabo tal cual está escrito. No hace falta llevar a cabo todo. Cada uno en su centro, en su realidad, ha de analizar cuál es esa realidad y ver cómo todo esto de la resolución de conflictos y la mediación educativa se puede implementar, programar, implementar y llevar a cabo de forma eficaz. Y bueno, por mi parte he terminado mi intervención porque quiero dar paso a que comprobéis que efectivamente todo eso es posible con el testimonio de Maite Mayor. Maite Mayor es la coordinadora del proyecto de mediación educativa en el Galileo Galilei de Alcorcón y que han celebrado hace semana y media el 10º aniversario de la mediación en centros. Entonces, ahí queda demostrado que las sombras de ese paisaje de la mediación no son totales, no son tinieblas.
hay sombras que intentamos salvar y dar luz en ellas, pero hay muchas luces, y esas luces las vais a tener en este testimonio de Maite Mayor, que os va a contar cómo todo eso se puede hacer posible. Bueno, yo la verdad es que conozco a Mariluz hace muy poquito, pero es que esto de la mediación, yo creo que cuando nos encontramos nos reconocemos, ¿no? Ella es una convencida y yo voy viendo aquí que hay muchos convencidos. Digo, Dios mío, yo no, muy bien no sabía que venía, pero cuando os he ido oyendo digo, uy, no estamos solos, ¿no? Hay más gente y además en contextos muy distintos, que me ha dado muchísima alegría escuchar lo de la universidad que habéis estado comentando. Y bueno, deciros que efectivamente yo cuando recibí la formación de mediación viví el mismo impacto que un poco describís todos. Lo que pasa es que en un instituto pues es muy diferente llevar todo esto a la práctica, ¿no? Pero muy diferente, pero la verdad es que es justo el lugar donde hay que empezar. Y yo así lo veía. En mi instituto hace, pues eso, es 10 años, empezamos incluso antes, ¿no? La formación, la preparación, el impacto, ¿no? Que sientes una especie de shock y que sientes un shock en ti de decir, Dios mío, se lo comentaba hoy a Daniel, que hemos estado comiendo y me ha sorprendido cuando tú estabas contando lo mismo que hemos estado hablando nosotros en la comida, ¿no? Pero hay un momento cuando estás recibiendo la formación en el que todo lo anterior se deshace. Y hay un momento crítico en el que sientes como un abismo, ¿no? De decir, si todo esto no vale, entonces ¿ahora qué? Y entonces empiezas a decir, pues vamos a probar otra cosa. Pero claro, lo ves tan complicado para primero integrarlo en tu personalidad, ¿no? Y hacer lo posible en ti. ¿Para qué contar en los demás? La cosa se ponía un poquito ardua y más en un contexto, pues que es lo que estáis diciendo. No tengo ni idea de cómo lo haréis en la universidad. No me lo quiero ni imaginar. Pero en nuestro contexto pues, ha traído con muchas dificultades. La verdad es que es un impacto tan fuerte en ti que dices, bueno, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco en mí y poco a poco en los demás. Y yo es verdad que no estaba sola. Éramos un equipo de personas que probablemente por motivos muy diferentes. Y la verdad es que en nuestro instituto las cosas funcionan porque nos reunimos, charlamos, nos ponemos metas muy pequeñas, muy humildes y empezamos pues muy despacio y muy deprisa. Es decir, te pones metas cortas, pero es relativo. Comentaba hoy en la comida que la primera meta que pusimos es nos vamos a disponer a escuchar a los alumnos ya que nos cuenten sus conflictos y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Entonces, pase lo que pase, todo lo que nos cuenten lo vamos a escuchar y lo vamos a intentar atender. Yo creo que esa fue una de nuestras primeras máximas. Yo creo que estaba el éxito ahí detrás, inocentemente, pero el éxito estaba detrás. Y digo que inocentemente porque la mediación le vimos muchísima potencia, pero las cosas que pasan en un instituto son de naturaleza muy dispar. Entonces, pues claro, puede venir desde una resolución de un conflicto, pues que sientas a las partes, que los mediadores pueden intervenir, pero otros no. Otros son medidas de aplicación de régimen interno, pues porque ha habido a lo mejor un acoso y es algo que viene sistemáticamente, y las familias que hay unas respuestas disciplinarias, sobre todo por parte de la persona que lo ha sufrido. Pero claro, nosotros nos habíamos enterado y el pastel lo has destapado tú, con lo cual no podía ser cualquier tipo de medida educativa punitiva. Tenían que ser medidas que fueran educativas y teníamos que saber de acoso, con lo cual empezamos con todo. La mediación fue como el primer pilar, pero a partir de ahí y en nuestro contexto vimos que aquello se nos quedaba corto. Entonces ya lo veis que aquí el primer título es gestión positiva de conflictos. Porque nosotros lo que nos propusimos es gestionarlo positivamente y realmente pues educarnos en esos valores, que es lo que tú estabas diciendo. El primero es, te escucho de manera absoluta, de manera completa, te escucho como adulto o compañero, porque claro, estaban también los mediadores alumnos, ¿no? Que escuchaban aquello y que compartían el sufrimiento de la persona que venía, pero nos vamos a ocupar en la totalidad, pase lo que pase. Con lo cual esto se abrió una caja, pero no de Pandora, fue una caja de dicha
porque fue empezar a escuchar todo tipo de conflictos, todo tipo de dificultades y empezarnos a formar, y a formar, y a formar. Y entonces pues la mediación es un elemento, pero realmente nosotros sí que tenemos un plan de convivencia que lo llevamos a todos los escenarios, lo llevamos y a todos los estamentos. Tenemos conserjes, tenemos alumnos, tenemos profesores y sobre todo, no es que tengamos mucho de todo en mediación, es que todo el mundo, yo creo que confía en la mediación, todo el mundo nos ha ido oyendo, cada uno en su nivel, cada uno ha tenido experiencias diferentes. Y hombre, a lo mejor todo no lo arreglamos, porque bueno, es una varita maravillosa, pero hay conflictos realmente y situaciones humanas extremas que contemplamos y que escuchamos allí. Pero desde luego no empeoran. Y luego acompañamos, damos consuelo, pueden escuchar además a otras personas con otras perspectivas muy diferentes a como habitualmente ellos experimentan el tratamiento de sus experiencias. Con lo cual en nuestro centro todos los problemas nos interesan. Entonces estamos acostumbrados a escuchar y sobre todo a que no nos asuste nada. Y yo creo que eso le da mucha confianza y muchísima seguridad al alumnado. En eso yo creo que nos hace un centro pues muy feliz, porque vamos todos, los que no tenemos problemas, pues vamos tan contentos, pues ala, sin problemas. Y los que tienen problemas, pues dicen, bueno, voy allí y a lo mejor me alivio, ¿no? Y encuentran consuelo y encuentran compañía y encuentran pues lo que a veces no pueden encontrar en otros lugares. Así que somos pues eso, un centro al que todos invito a venir. Era un centro que era muy diferente hace unos cuantos años, es verdad que en estos 10 años todo ha transformado y queremos pensar que el equipo de mediación, que componemos un poco todos, los directos y los indirectos, hemos tenido mucho que ver en este centro. Así que nada. Mirando a las estrellas comprendí el humanismo y sus reflejos. Cuando ellos evitan tu mirada y tú evitas la mirada del que aparece en el espejo, dicen que ya no te valoras, que juegas a contar las veces que te odias viendo la conexión del reloj con las horas, que sus agujas cosen el viento que en tu contra sopla. ¿Qué más darán esas clases y esas asignaturas si la única que sigues aprobando es aislarte y navegar entre tus dudas? Las letras entran pero ya no escuchas, mientras el ejército de los olvidados te llama y te recluta. Llegas a casa, el beso de tu familia en la cara, ellos cálido como el verano, tú frío como el paisaje y su escarcha. Subes a la habitación y enciendes el ordenador. Cada tecla que pulsas es un mensaje directo al remitente de tu dolor. Quieres salir y despejarte, pensar en esa chica de tu clase de ambiente ficticio, soñar que puedes sumergirte en el muelle de sus rizos, pero acabas despertándote por los insultos que te llueven en forma de granizo. Otro día, otro bucle en este abismo. ¿Pero de verdad quieres eso? Gente con tu edad le echa pulsos al mundo saliendo ileso. Demuéstrales que entre risas o lágrimas tú eres guerrero, y aunque el inicio es duro, a ellos les ampara la hipocresía, a ti la poesía que quiere transformar la felicidad en el sentimiento más puro, conjuro y hechizo universal, que no entiende ni de sociedad ni de moral. Un día, un viaje cambia tu visión y tu espejismo. Entiendes que en este juego hay más contribuyentes de la convivencia y el compañerismo. Los corazones lo llaman tesoro, nuestro lenguaje lo llama amigo. Ves que no todo está perdido. Un nuevo puente que une la razón con la pasión ha sido construido, por la voluntad de esa gente que viene antes de que tires la toalla, por ese equipo que te aísla de la metralla, por la actitud de compostura cuando el conflicto estalla, por el triunfo de mis valores y de los tuyos, por querernos los unos a los otros y que nuestra solidaridad es objeto de estudio. Aquí el rencor ha perdido estimación, mientras busca entre las montañas su salvación. Yo quiero traer el cielo y aplaudir al equipo de mediación. Pero el aplauso más largo ha sido para él, ¿eh? Sí, sí, sí. Como siempre, ¿eh? Con justicia, con justicia. Con justicia porque además es el futuro y es la demostración práctica de cómo puede calar todo esto. Si, como dice Maite, que estáis invitados a visitar Galileo Galilei, lo llegáis a visitar, yo lo he hecho y mi experiencia ha sido que mi antena me ha dicho, aquí hay algo que no suele haber. Hay un clima cálido en las relaciones tanto de los alumnos
como de los profesores que se palpan el ambiente. Y la fiesta del 10º aniversario, que tuve el honor de que me invitaran también, fue una muestra más de cómo trabajan ahí. Merece la pena visitarlos, merece la pena, ya lo veis, como hay alumnos de segundo de bachillerato que el tema del equipo de mediación transformado en letra para una canción rap, ¿verdad, Daniel? Filtra, ¿no? Esa filosofía filtra y llega. Y no quiero ni imaginar cómo sería, cómo es, cómo va a ser y cómo promovemos que sea una sociedad cuyos niños de infantil, bueno, desde la guardería, como mi nieta Itane, desde la guardería, desde infantil, a través de estos programas contextualizadores que van a darles las herramientas de resolver conflictos positivamente, de comprobar que cuando uno ya no puede resolver sus propios conflictos, porque como dice Aaron Beck, nuestro cerebro ya se ha puesto en modo hostil, escala, inundado de emociones negativas, y tenemos que acudir al mediador, pues acudamos con naturalidad al mediador, al equipo de mediación, buscando esa reacción positiva, esa ayuda que puede darnos. Espero que os haya quedado un poco claro cuál es este potencial, y os invito desde aquí, con una frase de Mandela que me encanta, que sirva de honor para él y de recuerdo para él. Él dice que, decía que no hay mejor palanca de transformación del mundo que la educación. Y yo ahora digo, y no hay mejor palanca de transformación del mundo que la educación y la mediación, fundidas en la mediación educativa. Y como dice el proverbio, que le encanta, ha popularizado José Antonio Marina, que es un personaje significativo que merece la pena que lo traigamos aquí en el cierre, educa de tribu. Así que quedáis invitados e invitadas a educar, a llevar todo este potencial, cada uno y cada una, en el ambiente en que nos movemos, en los conflictos que gestionamos, porque evidentemente merece la pena construir entre todos un mundo más habitable, poblado de personas más felices.